¿Me escucho? Sí. Muy buenas tardes, hermanos. Ya casi noche, ¿verdad? Que el Señor les bendiga grandemente. Primeramente, quiero darle gracias a Dios porque Él es quien me tiene aquí. Yo le decía al hermano Steven que solo 3 horas he dormido. Me acosté a las 1 de la noche, de la mañana, y me desperté a las 4 de la tarde y salí a las 4 de la mañana para el trabajo. Y fue, ¿verdad?, un día de loco. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, gracias a Dios porque es Él el que me tiene aquí. Me ha dado las fuerzas, el ánimo, la energía de poder realizar esto con mucho cariño para todos ustedes, hermanos, y espero que puedan aprender algo. Como decía mi hermano Juan Carlos, con ustedes quiero compartir este tema tan maravilloso titulado Contemplando, o mejor dicho, admirando el inicio, el desarrollo y el resultado de una iglesia perseverante. Yo creo que debemos de prestar mucha atención, no porque yo lo voy a dar, sino porque es un tema que a nosotros nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en nuestra vida espiritual. Voy a tratar de abordar mucho lo que es acerca de la perseverancia. Pero antes de entrar en materia, porque vamos a ir a ciertos textos de la Biblia, simplemente hacerles como una reflexión. Todos nosotros pasamos por diversas dificultades. Cada mañana al despertar se nos presenta un nuevo reto, una nueva situación. Son inesperadas, uno se despierta, quizás va por un buen café, y cuando escucha el teléfono sonando, y cuando prende el tele, las noticias que no pueden ser tan malas. ¿Qué quiero decir con todo esto? A veces nos enfrentamos a un día lleno de desafíos. Esos desafíos se presentan, amados hermanos, en muchas formas, como retos físicos. Por ejemplo, el mío fue, el día de hoy fue, no me quería levantar, estaba demasiado agotado. Y así cada uno de nosotros, ¿verdad?, tendrá en lo personal algún reto físico que le esté impidiendo iniciar ese día con gozo, con entusiasmo, haciendo las cosas como se deben. También tenemos problemas financieros, muchas de las ocasiones, y eso nos agobia, dificultades en las relaciones, ¿verdad? A veces el novio pelea con la novia con el novio, el esposo con la esposa, y viceversa, o el padre con los hijos, y esto es todo un detalle, ¿verdad? Y se vuelven dificultades del día a día, altibajos emocionales. ¿Quién de nosotros no hemos despertado una mañana sin querer hacer nada? Sin querer hacer más que quedarnos en cama, sin querer hacer más que estar solos, sin querer hacer más que nadie entre a nuestro cuarto, abra la ventana, quite las cortinas y nos despierte ese sol. Sí, hermanos, a veces nos despertamos de esta manera, con altos y bajos emocionales, e incluso, amados hermanos, con luchas en la fe. A veces nos encontramos en situaciones, en desafíos en las que, Dios, ¿será que me vas a dar la respuesta? Padre eterno, ayúdame. No escucho tu respuesta. ¿De qué manera puedo hacer las cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchos desafíos que enfrentamos en la vida se pueden resolver y se pueden superar. Sin embargo, otros tal vez sean difíciles de entender e imposibles de superar. Y nos acompañarán, no se asusten, hasta la muerte. Sin embargo, aquí viene el buen cristiano que debemos de ser, perseverar. Aquí viene lo que nosotros llamamos un cristiano perseverante, que se supera, un cristiano que no se estanca, un cristiano que se sobrepone a muchos de los desafíos que recibe día con día. Quiero que vayamos, hermanos, ahora sí a la Sagrada Escritura, y vamos a leer unos versículos brevemente
pero que son muy importantes para entender de qué estamos hablando. Y vamos a poner como ejemplo en esta noche a la iglesia de Cristo en Jerusalén, la primera iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 41 al versículo 47. Y de aquí nosotros vamos a extraer ciertos ejemplos dignos de ser admirados, pero también de ser puestos en práctica por nosotros como iglesia. Al igual que los hermanos, en su momento, nosotros también tenemos que ser como ellos. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este número pudo haberlo superado o pudo haber sido menos. Sin embargo, vemos que es una cantidad exorbitante. ¿Cómo inicia esta iglesia? El impacto que tuvo la predicación del Evangelio por boca de los apóstoles. 3,000 personas convertidas en ese día y perseveraban, palabra clave, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común que todas las cosas las tenían ellos en común. No había discordia, discrepancia, no había nada de titubeo, y lo vamos a ver más adelante. Muy hermoso ver el ejemplo de esta iglesia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se quedaban entre sí. Perseverando, vuelve a mencionar la palabra clave de esta noche. Y perseverando, unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, oiga bien esto que poderoso, y el Señor añadía cada día, dice cada mes, dice cada 15 días, dice cada año. Como hoy podemos ver en algunas iglesias, un bautismo por año, un bautismo cada 3 meses, un bautismo cada 4 meses. Hermanos, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Usted se imagina la campaña evangelística que desarrolló la iglesia de Cristo en Jerusalén? Hermanos, y todo es posible creyendo en Dios. Vamos, hermanos, la iglesia mencionada en estos pasajes era una iglesia formada por personas imperfectas, como nosotros, como cualquier otro creyente. Sin embargo, hay ciertos rasgos en la conducta de esta hermosa iglesia que valen la pena subrayar, que vale la pena meditar en ello y que también vale la pena practicar. 3 cosas muy importantes que tenemos que hacer: subrayar su ejemplo, meditar en su ejemplo, pero también practicar lo que ellos hacían, porque son rasgos que deben distinguir a toda iglesia cristiana. En estos 7 versículos tenemos un hermoso cuadro de una iglesia primitiva en su estado de infancia. Vamos, hermanos, yo les decía, la iglesia de Cristo en Jerusalén fue la primera iglesia en ser establecida. Y por ende, todo lo que conocían de Cristo era algo poco, ¿verdad? Ellos eran judíos, la mayoría de ellos, y traían pensamientos de la ley, traían pensamientos de Moisés, etc. Y todo esto venía siendo nuevo. Todo esto que venían experimentando como ahora iglesia, venía siendo nuevo. Sin embargo, es muy bonito de ver que los hermanos desarrollaron una muy bonita membresía entre sí. Decimos entonces que esta iglesia estaba en su estado de infancia, pero también por lo mismo en el de su mayor inocencia. Es el hermoso cuadro de una iglesia
que estaban en una especie de luna de miel con el Señor. Es una hermosa iglesia donde todavía no empezaban las murmuraciones. Sí, hermanos, que dice que tenían todas las cosas en común. Dice que se volcaban con sus bienes, se volcaban con sus posesiones, lo pedían y ¿qué hacían? Lo compartían con los demás hermanos. Hoy es posible que en algunas iglesias uno diga, no, ni quiera Dios, yo no voy a ir esa bicicleta porque el hermanito llena. No, ni quiera Dios. Ese hermanito es aquí, ese hermanito. Hermanos, esta iglesia, les digo, es una iglesia naciente, es una iglesia muy bonita, es una iglesia que está dando sus primeros pasos como debe ser, sin murmuraciones. Mismas que comenzaron, ¿hasta dónde? Hasta el capítulo 6 del libro de los Hechos. Ustedes siguen leyendo más adelante, sigue predicándose el Evangelio, se siguen bautizando más personas, la iglesia se sigue fortaleciendo, pero llega un punto en que hay ciertas personas que empiezan con sus artimañas, que empiezan con su protagonismo, ¿verdad? Antes de que empezaran los protagonismos y las divisiones que después vemos en 1 Corintios, capítulo 1, esta iglesia era digna de ¿qué, hermanos? De ser admirada por su ejemplo. La iglesia de Jerusalén es presentada aquí como una iglesia que se congregaba todos los días. Sí, hermanos, en el templo y ¿dónde más? En las casas. El texto nos dibuja la imagen de una congregación llena de gozo. Sinceramente no nos imaginamos nosotros a una iglesia que ponía todos sus bienes a los pies de los apóstoles para los necesitados, con una cara de arrogancia, con una cara de depresión, con una cara de que llegaban a la iglesia a participar de la coinonía como enfadados, como molestos con la vida, como molestos con el vecino. No, hermanos. La iglesia que aquí nos muestra, el libro de los Hechos, nos muestra una iglesia gozosa. Era una iglesia bulliciosa. No pasaba desapercibida en este vecindario. Todos sabían dónde estaba esta iglesia. Todos empezaron a escuchar que se estaba predicando el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio comenzó ¿a qué? A difuminarse. O sea, amados hermanos, ponga atención a todas estas características que esta iglesia tenía. Porque nosotros como iglesia hoy día, pienso en lo personal, debemos también de tenerlas. No es posible de que estemos ubicados geográficamente en este lugar y nadie se dé cuenta de que aquí es una iglesia. Debe de sobreabundar en nosotros el amor para con nuestros vecinos, aún más allá de una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Pero la gente de afuera tiene que saber que existe iglesia. Y para hermanos de igual manera que vienen de otras congregaciones y hoy nos están visitando, su iglesia a la que usted pertenece debe ser una iglesia que se dé a demostrar, que muestre verdaderamente el Evangelio de Cristo. Era una iglesia a la cual Dios le confiaba. Era una iglesia a la cual Dios le confiaba cada día más y más y más. Amados hermanos, analicen esto conmigo. Qué maravilloso era esta iglesia en Jerusalén, la relación que tenía con Dios, a tal grado, a tal punto, de que lo dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermana Marcela, ¿usted le confiaría su hijo a una persona desconocida? No. Juan Carlos, ¿usted le confiaría tu hija a una persona desconocida? A menos que tú la conozcas, a menos que tú tengas confianza con esa persona. Hermanos, la relación que había entre Dios y la iglesia de Jerusalén era gigantesca. De tal manera que Dios decía, esta alma va para ahí. Esta alma va para esta iglesia. Porque sé que esta iglesia va a nutrir a esta alma.
Sé que esta iglesia va a llenar de gozo a esta alma. Sé que esta iglesia va a llenar de todas las herramientas necesarias para que sea un buen cristiano a esta alma. ¿Se da cuenta de eso, hermano? ¿Se da cuenta de lo poderoso que era la relación entre esta iglesia y su Señor? Era una iglesia a la cual decimos, Dios le confiaba cada día más y más personas. Pero hay algo que sobresale en el perfil de esta impactante congregación, y es lo dijimos, perseverancia. Si hay algo que resaltaba, hermanos, era la perseverancia. Y esta actitud nosotros debemos de adoptar. Esta actitud nosotros debemos de acoger. Perseverar en todo tiempo. Procraster, le dicen por allá, que significa mantenerse de pie sobre cualquier circunstancia. Vamos, hermanos, ustedes han visto los árboles que tienen muy profundas sus raíces, que aunque vienen los huracanes y el viento fuerte y la llovizna y los está haciendo a un lado y a otro, ese árbol no cae. Ese árbol está perseverando. Vamos, hermanos, si nosotros como iglesia debemos de perseverar en todo momento. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, nos deja ver 4 cosas en las cuales esta iglesia perseveraba. Número 1, ¿cuál es? Todos lo leímos. Perseveraban en el estudio y en la práctica de la sana doctrina. Número 2, perseveraban en el compañerismo cristiano. Número 3, perseveraban en el fiel cumplimiento de las ordenanzas. Vamos a ver, porque vamos a revisar el versículo. Y número 4, perseveraban en la constante búsqueda del rostro de Dios. ¿Qué significa esto? Perseveraban demasiado, hermanos, en lo que era la oración. Perseveraban mucho en lo que era la oración. Y no estamos hablando de la oración como un culto de oración. Hermanos, en lo individual se notaba que los hermanos en lo individual oraban mucho, a Dios. Entonces decimos que la iglesia perseveraba en el estudio y práctica de la sana doctrina. No solamente hay que leer la Escritura, no solamente hay que tener un conocimiento básico de la Escritura, sino también este conocimiento llevarlo a la práctica. De lo contrario, esto es vano. Dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de Jerusalén le daba la importancia de vida a la doctrina. Hoy por hoy, hermanos, muchas iglesias, y no me refiero a la iglesia de Cristo, muchas iglesias denominacionales no le dan la real importancia a lo que es el estudio de la doctrina. Y lo vamos a ver más adelante. Ellos están más enfocados en lo que es el amor. Y esto está mal. ¿El amor es malo? ¿Es malo desempeñar amor en la iglesia? No, para nada. Pero cuando no se hace con el debido conocimiento de la doctrina, pues es vano. Hermano, no hay nada más lindo que la iglesia se mueva a practicar algo verdaderamente consciente de que el Señor lo ha mandado y de que es así. Y de que no estamos y no vivimos bajo un engaño. Entonces decimos, escuchen bien, la iglesia de Jerusalén le daba la importancia de vida a la doctrina. Algunos hermanos de hoy dicen que es más importante practicar el amor que la doctrina. Pero al decirlo no se dan cuenta de que el verdadero amor cristiano surge precisamente del conocimiento y aplicación del Evangelio. Si usted conoce el Evangelio, hermano, entonces es en vano lo que está haciendo. Dice allá, ¿verdad? Dice allá el escritor de Santiago, en la epístola de Santiago, que, si no me equivoco, ¿verdad? Que la fe sin obras
es muerta. Y la obra sin fe también es muerta. Entonces es algo que tiene que ir acompañado. Amados hermanos, es bueno tener amor hacia el prójimo, es bueno demostrar un amor cristiano, pero amado hermano, hágalo conscientemente de que usted está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos divorciar al amor de la doctrina, porque son como el rocío de la flor, cada uno dándole sentido a la existencia del otro. Los cristianos de Jerusalén, amados hermanos, perseveraban en el estudio y práctica de la sana doctrina. En contraste, muchas iglesias están cayendo en diversos engaños que los han apartado de la sencilla fe que un día Jesús y sus apóstoles predicaban. Muchas iglesias han caído por la comezón de oír. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo eso? Les dará ese comezón de oír. Es que hay personas que verdaderamente no quieren hacer lo correcto. Hay personas que verdaderamente no quieren aprender la sana doctrina y prefieren que les endulcen el oído. Prefieren que les vendan un evangelio de prosperidad. Prefieren que les vendan un evangelio en el que todo será color de rosa. Y no es así. Y porque han sido perezosos para estudiar de manera sistemática la palabra de Dios. Han caído porque han preferido las enseñanzas místicas y misteriosas de maestros que no se conforman con la sencillez del evangelio. Han caído porque no quieren un evangelio que les demanda arrepentimiento y perseverancia a la obediencia a la palabra de Dios. Han caído porque no quieren aceptar la responsabilidad por sus pecados. Recuerdo que el domingo pasado el hermano Andrés, dando su lección sobre el evangelismo, mencionó ciertas cosas y puso muchos ejemplos y llegamos a un punto en el que es real. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿usted es salvo? Sí, desde el momento en que Cristo murió por nosotros, pero esa persona no quiere hacer nada. No se ha bautizado, ni siquiera busca una iglesia, ni siquiera deja la mala palabra, ni siquiera deja de ser odioso, ni siquiera deja de ser contestón, ni siquiera deja de ser repugnante, pero él dice que ya es salvo. Desde el momento en que Cristo murió allá en la cruz del Calvario, ya la sangre de Cristo cubrió a toda la humanidad. Falso. Debemos de seguir pasos para poder tomar esta salvación. ¿Cuáles son? Debemos de creer a la palabra, debemos de oír, debemos de arrepentirnos, bautizarnos. Y por último, lo que la iglesia en Jerusalén estaba haciendo, que era perseverar. Ahora, hermano, nosotros no somos llamados por Dios para remojarnos en agua, venir un domingo a la iglesia y perdernos toda la vida. Olvidémonos de eso. Nosotros hemos sido llamados por Dios no solo para ser perdonados nuestros pecados, sino para perseverar fielmente en el cristianismo, en el camino correcto, para transmitir su voluntad. Han caído porque no quieren esperar a un Dios que les recompense en el cielo y les parece más agradable un evangelio que promete salud, que promete prosperidad y que también promete bienestar. ¿Dónde? En este mundo. Allá por allá miramos cómo personas como Guillermo Maldonado, Cash Luna, entre otros, jalan masas. Son personas que están atrayendo a masas completas de personas, ofreciéndoles que su vida será diferente, ofreciéndoles un milagro falso, ofreciéndoles cosas que no están en la palabra de Dios, porque son personas que les encanta que, amado hermano, les encanta que les endulcen el oído y no quieren escuchar la palabra de Dios como debe de ser. Han caído simple y sencillamente porque no han perseverado en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Cristo. También, amados hermanos, debemos no solamente perseverar en la doctrina de los apóstoles, ya lo hemos mencionado.
hay que hacerlo. No nos debemos llevar por todo viento de doctrina. Tengamos cuidado con lo que aprendemos. Tengamos cuidado con quien nos enseña. Y seamos perseverantes en el estudio de la Sagrada Palabra del Señor. Perseveremos también en el compañerismo cristiano, que es lo que hacía la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: perseveraban en la comunión, unos con otros. Mira qué bonito, ¿verdad? Y la comunión no es tan solo darte un abrazo y una palmada en el hombro. La comunión es un relacionamiento, ¿ves bien, verdad? Es un relacionamiento, amado hermano. Podemos asistir a la iglesia cada domingo, abrazar al hermano, darle una palmadita en el hombro, sin embargo no sé nada de él. Solo sé que se llama Marcela, ¿verdad? Y Norma. Pero no sé si Norma tiene hijos, si vive con su hijo. Solo sé que se llama Priscila y es mi esposa. Ah, sí la conozco, hermanos. ¿Qué pasó? Hermanos, esto es comunión. Un relacionamiento íntimo entre nosotros como hermanos dentro de los parámetros cristianos. Perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos cristianos procesaban la sana doctrina. Mire qué bonito. Aquí no solamente escuchaban, les entraba por aquí, les salía por aquí. No. Estos hermanos en Jerusalén verdaderamente paraban el oído. ¿Cómo que el hermano Steven dijo esto? Voy a investigar muy bien, decían ellos. A mí me interesa saber verdaderamente si lo dijo Cristo, decían estas personas. Y lo procesaban, lo estudiaban. Es algo ejemplar y digno de admirar, amados hermanos. Estos cristianos procesaban la sana doctrina y la convertían en algo práctico. Eran judíos, pero la mayoría de ellos eran gente sencilla, gente del pueblo, y eran además nuevos creyentes. Recuerde, se lo dije al inicio, vemos aquí en Hechos 2 la iglesia naciente, una iglesia bebé. No tenían, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? Una rama de digamos, bueno, se estableció la iglesia aquí en San José Sur, pero ya existía la iglesia allá, ¿verdad? En Cartago. Y hemos escuchado a esos hermanos cómo están siguiendo la doctrina, etc. Ellos no fueron la primera iglesia del mundo. Eran unos bebés, pero tenían la intención de crecer, tenían la intención de perseverar, tenían la intención de hacer las cosas bien. Y por lo tanto, mis hermanos, es algo muy digno de ser observado. Observe a un nuevo creyente, amado hermano, experimentando una nueva vida con todo ese candor, ¿verdad? A veces miramos hermanos que son recién bautizados y vienen aquí y traen entusiasmo, un entusiasmo que los caracteriza, y enseguida, ¿verdad? Vemos de que están apagados. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el factor que lleva a una persona que es recién bautizada, convertida, que trae ese entusiasmo de querer servirle a Cristo y lo vemos tiempo después apagar? ¿Cuál es ese factor? ¿Acaso es la iglesia que no está haciendo esa hermana mayor como para instruirlo correctamente, llenarlo de amor, llenarlo de la sana doctrina, darle las herramientas útiles y suficientes para que él crezca como una matita, como una planta? La iglesia, los que estamos acá, tenemos de parte del Señor este gran desafío de que cada persona que venga acá, poderlo ayudar a crecer y no ayudarlo a decrecer.
No queremos que esa plantita se marchite, no queremos que esa plantita muera. Queremos que esa plantita viva de fruto y se reproduzca, porque esa es la voluntad de Dios. Todavía ignoraban, amados hermanos, muchas verdades del Evangelio. Sin embargo, ponían en práctica lo poco que habían aprendido de Jesús por medio de las enseñanzas de los apóstoles. El Evangelio bajaba desde su intelecto hasta su corazón para convertirse en un genuino y generoso interés por los demás. Estas personas, amados hermanos, verdaderamente ayudaban a los demás. Estas personas verdaderamente se sentían gozosos al ayudar a otros. No sentían pereza de poderle ayudar a otras personas y demostraban verdaderamente el amor. Número 2, entonces, perseveremos en la comunión unos con otros. Número 3, en el cumplimiento de las ordenanzas. Y voy un poco rápido porque el tiempo me está dejando. Versículo 42 dice, en el partimiento del pan, ¿y dónde? Y en las oraciones. En esto perseveraban. Vamos a leer también el versículo 46 y dice, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa comían junto con sencillez de corazón. Hay dos versículos. Uno que nos demuestra que participaban de la cena del Señor, que es una cosa aparte a una comida que tenían para tener comunión. Son dos cosas muy diferentes. Y en ambas, estos hermanos, ¿qué hacían? En ambas, estos hermanos perseveraban. Pero recordemos cuál es el punto que queremos aprender. Perseverar en el fiel cumplimiento de las enseñanzas. Vamos, hermanos. Hay cristianos que menosprecian la doctrina. Tienden también a subestimar las actividades litúrgicas, argumentando que es mejor amar y hacer buenas obras que asistir al culto, a cantar y a cumplir con una religión. Pero la iglesia de Jerusalén, como ya vimos, perseverada en la doctrina de los apóstoles, mantenía un buen equilibrio entre las prácticas religiosas y el amor. Amados hermanos, la cena del Señor no se practica hasta el día de hoy porque la iglesia de Dios hay que practicarlo, hay que meter algo ahí, es que ese espacio queda vacío, hermanos, de la liturgia, eso queda vacío. No dijeron eso los líderes de Jerusalén, ellos sabían que era un mandato del Señor, participar de la cena del Señor, porque conmemoramos el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Ellos no negociaban estas cosas. Ellos sabían de qué se tenía que hacer. Más hermanos, ellos eran fieles en practicar esto. Y algo más, versículos más adelante nos demuestran de que la iglesia lo hacía cada primer día de la semana. No dice que lo hacía cada 3 meses, no dice que lo hacía cada 4 meses, cada año, cada que había un bautismo. Dice que lo hacía cada primer día de la semana. Amado hermano, por último, y no menos importante, hay que perseverar en la búsqueda constante del rostro de Dios. Perseveremos en la oración. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, muy claro. 4 cosas en las que esta iglesia se desarrollaba, 4 cosas en las que la iglesia perseveraba con fuerza, y es que ellos no dejaban aparte la comunión o la relación que debían de tener con Dios. Esto era muy importante para ellos. Existe una importantísima relación entre la perseverancia en la sana doctrina, el compañerismo cristiano, la obediencia de las ordenanzas y la oración. No están divorciadas, todas están juntas.
La doctrina, el compañerismo y la obediencia en el cumplimiento de las ordenanzas podrían volverse actividades mecánicas si no van acompañadas de la oración. Sí, hermanos, ¿saben ustedes que sí? ¿Saben ustedes que podemos asistir un día domingo a la iglesia mecánicamente? ¿Lo saben ustedes? ¿Está consciente de esto? Tenga cuidado. Tenga cuidado, persevere en oración, porque esto le va a permitir a usted abrir una puerta hacia tener una relación íntima. ¿Con quién? Con Dios. Y eso le va a permitir entonces cruzar esa puerta para venir a adorar con Dios un domingo, con la iglesia, pero con ánimo, con deseo, con entusiasmo y consciente de las cosas que usted va a hacer. Amados hermanos, hemos convertido en muchas de las ocasiones a la iglesia como en un club social. Y eso está mal. Está mal porque no venimos a lucir las mejores ropas, no venimos a lucir los mejores zapatos, no venimos a lucir el mejor reloj, el mejor teléfono, la mejor iPad. Venimos a lucir que verdaderamente somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y esto quién lo da, hermano? Lo da la perseverancia en la oración. La iglesia de Jerusalén era una iglesia que oraba. Todavía tengo tiempo. Era una iglesia que oraba. Por eso se caracterizaba también como una iglesia poderosa en el Señor. Ningún creyente o iglesia podrá conocer cuál es su verdadero potencial hasta que no se aplique en la oración, hasta que él no sea una persona de oración como lo hacía la iglesia. Los cristianos de Jerusalén no solamente oraban, sino que perseveraban en la oración. Su conducta externa, lo de afuera, hermanos, ese amor que hacía que ninguno considerara como suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común, era el fruto de una vida de ¿qué? De oración. Era el fruto de una vida íntima con Dios, pero también pública. ¿Sí? ¿Sabía usted de eso? Tenemos una vida con Dios íntima, pero también pública. Pública porque venimos acá los días domingos y las personas nos ven. Las personas pasan por ahí y dicen, oh, una iglesia adorando, oh, una iglesia cantándole a Dios. Pero también usted es cristiano fuera de estas paredes y debe de mantenerse en oración como lo hacía la iglesia en Jerusalén. No oraban egoístamente, como solemos hacer muchas de las ocasiones nosotros, que pedimos por lo general cosas que beneficien nuestra vida terrenal. ¿Sabe usted? Dame un carro, dame una casa, y no está mal. Dame hijos, dame salud, etc. Cuida a mi familia. Y nada de lo que estoy diciendo es malo. El detalle es que podemos caer, amado hermano, en el materialismo. Y eso sí es malo. Hay que tener mucho cuidado. Nuestra casa no es esta. Nuestra morada no es esta. La iglesia no va a ser eternamente estas cuatro paredes o estos hermanos. No vamos a ser de carne y hueso un día, si morimos fiel en Cristo. Un día, ¿dónde estaremos? En la eternidad. Por lo tanto, amado hermano, nuestra oración debe de ser aquella que involucre los intereses de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas. Esa debe de ser nuestra oración. Así que concluyo, amados hermanos, diciéndole, la iglesia primitiva mencionada en los primeros capítulos de Hechos ha sido y será de gran inspiración para todo el pueblo cristiano. A pesar de que era una iglesia bebé, a pesar de que era una iglesia naciente, verdaderamente estos hermanos demostraron mucho cristianismo y hoy debemos nosotros de adoptar estas características. Basándonos en Hechos 2:42, hemos meditado que perseveraron en 4 cosas: estudio y práctica de la sana doctrina,
en el compañerismo cristiano, aquí no deben de haber divisiones. Aquí no deben de haber rencillas. Aquí no deben de haber protagonismos. Todos somos hermanos. Número 3, en el cumplimiento fiel de las ordenanzas. Hermano, déjenme decirle que si usted viene un domingo a participar de la cena del Señor, de la ofrenda, de los cantos, hágalo fielmente, no lo haga mecánicamente. Hermano, venga preparado desde su casa, por favor. Y número 4, persevere en la oración, porque esto le abrirá una puerta a un mundo maravilloso, su relación con Dios. Que el Señor me lo bendiga. Amén.